2 months post-surgery, I went back home to get so much needed emotional support from my I friends. think you gotta make it to Tokyo. You just have to kind of learn to live with pain. But with the Tokyo Marathon coming up soon, full recovery still feels like it's a million miles away. La rodilla derecha como que pierde un poco de densidad. I'm gonna send a trip with the boys back to New York, and of course it requires some assistance. I've been doing the whole wheelchair again. Instead of taking the train, the airport train to the gates, we're taking a special shuttle for people with disabilities, so I guess I'm one of them. We're doing x-rays in both of my knees. The reason is because I've been putting all the weight on my left knee, which is the good knee. But apparently, with all the weight that I've been putting on it because of the surgery on the right knee, I've been feeling a lot of discomfort, pain on the left knee. So we just want to make sure that nothing else is going on. Let's see what happens. Rodilla izquierda, rodilla derecha en carga, standing. Fijamos en ese espacio. El espacio es el que ocupa el cartílago. Se nota que la rodilla derecha, cuando uno está sin pisar, como que pierde un poco de densidad. O sea, se nota en las radiografías, el hueso es un poco más blando porque ha dejado de tener impacto. O sea, claro, en radiografía no se ve el cartílago, pero vemos el espacio que ocupa. Las personas que tienen las rodillas muy varo, el peso va por dentro y eso favorece que fueras a peor con el tiempo. Está bastante recto el peso en la rodilla, bastante al centro. Entonces, en principio es una radiografía que quería tener, pero no cambiamos el tratamiento. Y ahora tenemos que decidir... ¿Pero ves algo en la izquierda? Porque yo estaba preocupada por la izquierda. Nada preocupante, pero recuerda que sabemos que tiene una lesión del cartílago también. ¿Pero qué estoy haciendo mal para causar el...? No tienes por qué estar haciendo nada mal. La rodilla se queja con derrame, llora. La rodilla es un traumatólogo que decía, la rodilla llora. ¿Pero de qué está llorando si la trato tan bien? No, pero todo el tiempo que ha estado sin fuerza, el andar, lo poco que andas estando mal, pues la rodilla le molesta. Por eso lo más importante es que cojas la fuerza. Es lo más importante. Entonces, a estas alturas, ¿qué debería estar haciendo? Mucha bici es lo más recomendable y andar poco. Si caminas mucho, te puede molestar más y hincharse más. O sea, el círculo vicioso de las rodillas cuando se operan es pierdes fuerza, sufre más la rodilla, pierdes más fuerza. Hay que romper el círculo, quitando dolor y ganando fuerza. Cierra el puño fuerte, aguanta y quieta. Vamos a sacarte sangre para el plasma, se va llenando. Es buena paciente, Carlet. Solo porque estoy grabando, lo estás diciendo, ¿no? No, es buena paciente, se porta bien, se deja hacer. Un mal paciente es el que no se deja, no confía, está pasando mal con esto, aunque la sonríe. ¿Cuánto tiempo tiene que estar? Es muy rápido. 6 minutos. Han quitado las células rojas. Y este es el plasma. Y me va. Que vamos a poner junto al hialurónico, pero primero sacamos tu líquido. Duele la piel. Ya. ¿Bien? Tiene mucho de la... Te vas a sentir mucho mejor hoy, después del pinchazo de hoy. Es que siempre, cada vez que me quitas el líquido, siempre siento una gran diferencia. Uf, tenías muchísimo. Son 20 mililitros. Quiero dejarla seca. Vamos, con el plasma. Hemos hecho un cambio de aceite de la rodilla. Wow. ¿Y ahora me está inyectando? El plasma ¿Y en principio qué hace el plasma? es un efecto biológico sobre tus células de la rodilla. Tiene efectos antiinflamatorios, tiene efectos reparadores o regenerativos. Cada plasma de cada persona es diferente, cada proceso de sacarlo del plasma es diferente.
Lo que sí es verdad que llevamos ya 20 años utilizándolo. ¿Y por qué de repente se hizo tan popular? Deporte. Rafa Nadal fue uno de los primeros casos de contar su experiencia y utilizarlo muchos años. Y luego España es uno de los países que más importó en desarrollar el plasma. ¿El ácido hialurónico para qué es? Tiene también efectos similares al plasma, aunque lo fabriquemos nosotros tenemos ácido hialurónico en la rodilla. Y tiene efectos también biológicos. O sea, para simplificarlo, decimos que es como un lubricante, pero lo que hace en tu rodilla dura meses. ¿Qué tal ahora? Mucho mejor. Ya que me inyecté el plasma, ¿cuáles son los indicativos que tengo que hacer ya en los próximos días? Intentar hoy estar tranquilita. Un poco de frío aquí hoy, por donde pinchamos. Y isométricos puedes hacer desde el primer día. Bici yo no haría ni hoy ni mañana. Ok, ¿Vale? muy bien. Gracias, Doc. I'm going to my 8th week, 2 months after surgery, and I still don't see much improvement. It'll take time, I guess. Still depend on a crutch. I'm still learning to put my weight on that leg, on the right leg. Hey, coach. Hello. Have you seen any difference between the last time you saw me and now? In terms of physical difference or mental difference? Both. Physically, Biscuits is always going to be Biscuits. Energy is always high as always, regardless of what's happening. I don't know how she managed to keep the energy high every single time. But it's good to talk to you. I know going through this kind of stuff is not easy mentally. Well, that's the reason I'm here, coach, because I needed my New York fix and I needed my friends fix, so I can boost my mood out and continue working towards recovery. And nothing can beat in-person conversation, so I'm very happy to have you here in the city, in Central Park, our favorite place, right? So do you think I'm gonna make it to Tokyo? I think you're gonna make it to Tokyo. If you follow the professionals' advice, which you're already doing, then you're not staying idle, you're moving your body, you're getting stronger every day. So movement, right? You're moving in different ways, although the legs are not allowing you to run. You staying on the bike, you're lifting your legs, you're moving your muscles. So we're taking a stroll on the High Line. This is a very special park to us between 14th Street and Midtown in New York City. Used to be a railroad before. So the doctor recommended I don't walk as much, and that is really hard to not do in New York City because that's all we do. Somehow I feel that the fact that I'm back, that I've seen my friends and do things out and about instead of being feeling sorry for myself, it kind of has a nice positive impact on my recovery. ¡Hola! Ahí con esa camarita. ¡Hola! La emoción, donde casi salgo, donde casi te hago perder el maratón. Sí. Fue lo mejor. I think that you have to push through and up to a certain point when you're an athlete at your level, and you just have to kind of learn to live with pain. And I think it's something that you on a personal basis have to decide. It's not easy, and life is always full of obstacles, and this is an obstacle that you are currently facing. Yeah. But it's impressive how, at the end of the day, you're the one that's going through it, and you're the one that's pushing through it, and hopefully we'll see you in Tokyo. Will you come to Tokyo? It's something to think about, definitely. If you recover from this, it's something to think about it. Why not? Yes. Oh, Posible. What is going on? ¿Se puede entrenar un maratón en bici o no? Se puede.